entonces les subo un resumen a ustedes también dentro de la parte de teoría. Lo que quiero es que estén como muy atentos a la parte de lo que vamos a hacer y también vamos a hacer ahí algunos ejercicios durante la sesión. Entonces, para que todos estemos como alertas. Sabemos que son 3 horas, entonces vamos a llevar un tiempo de clase, vamos a hacer una actividad, hacemos un recesito para aquellos que necesiten o todos los que necesitemos hacer una escala técnica y continuamos, ¿ok? Está bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la parte de estreptococos, ¿no? Estreptococos como tal, lo que tenemos es que dentro de la parte de la taxonomía, vamos a hablar de que, bueno, el dominio son bacterias, ¿no? Aparte de Phylum, hablamos de Firmicutes, la clase son Bacillus, el orden son de Lactobacillus, porque inicialmente allí estaban localizados, y la familia como tal es la Streptococcacea. Y el género que vamos a revisar son los Streptococos. Hoy nos vamos a enfocar a todos estos grupos de Streptococos que está asociado a procesos de infecciones en humanos. Entonces, los estreptococos son, como ustedes lo ven en la imagen, son esferas, son esféricos y por lo tanto son cocos. Así los describimos en la morfología del Gram, como cocos. Vamos a ver que cuando hacemos la tinción de Gram son Gram positivos y entonces se teñirán de color morado. Este es un ejemplo de cómo se agrupan en cadenas, ¿no? Y hay otros que también pueden estar en pares, o sea, en 2, o pueden estar solitos, o pueden hacer una forma de cadenas cortas. O sea, pueden tener diferente morfología. Por eso cuando nosotros observamos un Gram de Streptococos, hay que ver diferentes campos para ver cuál es la agrupación que se tiene con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estas cadenas se doblan o se tuercen con gran facilidad. ¿Por qué? Porque es la unión, cada una de estos es una bacteria y entonces esa unión lo que va a hacer es que esta cadena pueda ser como flexible. ¿Qué pasa con estos estreptococos? Bueno, estos estreptococos, como tal, todos son cocos gram positivos. Les decía, la agrupación puede variar. Son catalasa negativos. Y esto es algo importante porque siempre hacemos una pregunta en el laboratorio o en la teoría donde decimos, ¿cuál es la prueba por la cual podemos diferenciar a los estafilococos de los estreptococos? Entonces, los estafilococos, recuerden, son catalasa positivos y los estreptococos son catalasa negativos. Entonces, esta prueba, la catalasa, es la prueba fundamental para diferenciar estas dos grandes familias. Son oxidasa negativas, motilidad son negativas, son anaerobios facultativos, por lo tanto el OF se reporta como F y producen hemolicinas. Este es uno de los factores de patogenicidad importantes en los estreptococos. Cuando nosotros vemos una tinción, voy a hacer un poco más grande esta imagen. Cuando nosotros vemos una tinción, esta, por ejemplo, esta es de una persona que tiene un proceso infeccioso y aquí lo que están viendo son leucocitos, ¿sí? Y residuos de células. Y aquí es donde estamos viendo a los estreptococos. Entonces podríamos verlos, miren, aquí como en cadenas muy cortitas, pero cuando ya vemos alrededor, lo que vemos es que están en 2, están en pares. Vean, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2 juntitos, 2 juntitos, 2, 2, 2. Entonces esto lo que me va diciendo es cómo es que tienen preferencia de agruparse. En la parte de abajo, voy a hacerlo un poco más grande, ustedes pueden ver que tenemos
cadenas muy largas y esto es característico de un grupo de los estreptococos, que son como los estreptococos del grupo A, los que causan faringitis y demás. Entonces vean qué cadenas tan largas, cuando los vemos en el GRAM son hermosos, ¿no? Porque vemos perfectamente cómo está su forma y su agrupación. Y pueden ver que son gram positivos, ¿sí? Obviamente, aquí tenemos dos, ¿no? La tinción, ustedes pueden ver que seguramente está interfiriendo el moco o alguna secreción que se tiene, pero es importante ver que están en dos, en pares. Entonces, algunos de los grupos están en pares y otros en cadenas muy largas. La morfología colonial, es decir, cuando ya los vemos creciendo en medios de cultivo, lo que tenemos que ver si son puntiformes, es decir, pequeños puntitos creciendo, que no precisamente todos son del mismo tamaño, pero que son así pequeñititas, ¿no? Así son las estreptos. Tienen una elevación, ¿sí? Pero es plana, es un poco más grueso que la primera, pero es como muy adherida hacia el medio de cultivo. Y el margen puede ser regularmente así, muy regular, es decir, una colonia muy redondita. Y en algunos, como los Streptococcus pneumoniae, puede variar a ser como una margen un poco ondulada, ¿sí? Entonces, así es como nosotros veríamos la morfología colonial en el caso de los estreptococos. Disculpe, profesora, ¿podría Sí. revisar ¿La anterior? Sí, ¿Esa? por favor, solo tantito. Muchísimas gracias, profesora. De nada. Entonces, les decía, vamos a ver ahora el medio de cultivo. El medio de cultivo característico, el más importante para estreptococos y para una buena recuperación es agar sangre. Agar sangre es el medio ideal, ¿no? Podemos usar un agar BHI con suplemento de sangre, sí, va a crecer, sí, pero siempre que tenga sangre. También podemos usar agar chocolate, también. Son los dos medios de enriquecimiento que nos van a ayudar a tener un buen crecimiento de estos estreptos, ¿no? Entonces voy a hacer aquí se ve un poco borroso, pero vean, son puntiformes y generan un proceso de hemólisis. Este sembrado está muy feo, pero lo que quería es que vieran que tenemos una buena recuperación en agar sangre. Los Streptococcus pneumoniae, fíjense que tienen un crecimiento muy bien definido, ¿sí? Se ven como colonias verdes, aquí por el acercamiento no se ven tan verdes, y vean como otro tipo de estreptococos, como son los viridans, que son los que regularmente tenemos en la orofaringe, y que no nos están causando grandes problemas, a menos que no nos lavemos los dientes. Entonces tienen una morfología muy diferente, como mucho más transparente, digamos, la colonia. ¿Cuáles son estas características? Ya vimos que son anaerobios facultativos y entonces reportamos el OF como F. Crecen en una atmósfera que también le podemos poner CO2. ¿Por qué? Porque estos microorganismos están viviendo en vías respiratorias, en tracto genital, ¿no? Y en tracto gastrointestinal también tenemos algunos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos en esas zonas, no es una zona donde hay una gran cantidad de oxígeno, como es, por ejemplo, los senos paranasales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay una reducción de oxígeno y por lo tanto este microorganismo va a requerir otro gas y ese otro gas es CO2. Entonces siempre los hacemos crecer en una atmósfera parcial de CO2. ¿Son exigentes? Sí, son exigentes nutricionalmente, por eso vemos que es agar sangre y también puede ser agar sangre enriquecido con suero. Fermentan carbohidratos, eso sí, sí fermentan carbohidratos. Y acuérdense que el proceso de fermentación de un carbohidrato es la formación de ácido láctico. Entonces, ese es además de pirúvico. Entonces, en el caso de los estrepto, la producción de ácido que está asociada al láctico.
Como decíamos, lo más importante para diferenciarlos de los estafilococos es la catalasa. Los estreptos son catalasa negativos. Y algunas de los estreptos poseen cápsula. Vamos a ver ahorita cuáles. Entonces estamos hablando de las generalidades. La clasificación de los estrepto va a variar de acuerdo a lo que queremos saber de ellos. Por ejemplo, si queremos saber si son hemolíticos o no hemolíticos, los podemos clasificar en alfa, beta y gamma hemólisis, ¿no? La alfa hemólisis es muy parcial, la beta es intensa, ¿no? Y la gamma es sin hemólisis. Entonces, podemos hacer una clasificación por hemólisis. Otra clasificación es por la clasificación de Landsfield. Landsfield es una mujer, una investigadora, que lo que hizo fue saber cómo era la estructura de los estreptos. Y entonces, basado en una estructura que casi todos tienen, fue que generó una clasificación y se llama esa clasificación de Landsfield o de carbohidrato C, así se conoce. Otra clasificación, de acuerdo a lo que vemos en los estreptos, es cómo crecen estos estreptos, ¿no? Entonces ya vimos si las colonias son puntiformes, si son blancas, si son pequeñas, si son color crema, todo eso podemos hacer una clasificación. Otra, bueno, pues por las reacciones bioquímicas que nos van a llevar a clasificarlos a los diferentes géneros. Y una más que se puede clasificar es a través de un análisis genético. Entonces, hay una gran diversidad de clasificarlos. Nosotros vamos a tomar como las más importantes y las vamos a agrupar para poder conocer más a los estreptos. Si hablamos de hemólisis, vean que aquí tenemos un ejemplo en esta caja de aquí. Gamma significa que no hay hemólisis. Alfa significa una parcial y entonces se ve como verde el medio. Y beta, vean cómo tiene totalmente transparencia. ¿Por qué? Porque estas bacterias que tienen beta hemólisis tienen una cantidad de hemolicinas importantes que lo que va a hacer es lisar los eritrocitos del agar sangre. Entonces lo vemos transparente, se ve rojito, pero se ve transparente. Lo vemos a contraluz, se ve transparente. Entonces esto es muy característico de algunos grupos que generan beta hemólisis. Otra imagen que tenemos aquí, ustedes vean que había unos bordes, ¿no? Que no eran tan redondeados en algunos estrepto. Aquí los estamos viendo. Y en este no hay ninguna hemólisis, ¿no? No hay cambios, o sea, crece la bacteria, pero no genera ningún cambio en el medio de cultivo. Esta es una hemólisis alfa, es verde, vean, ¿sí? Vean aquí donde están las colonias alrededor, está generando esa hemólisis. Estas colonias, entonces ese color verde significa parcial, significa que no hemoliza totalmente a los eritrocitos que tienen el medio. Es decir, sí tiene hemolicinas, pero solo de un tipo de hemolicinas. Y vamos a ver la beta, esta beta que es muy importante. Vean, las colonias son mucho más puntiformes, a veces son muy pequeñitas, pero generan un proceso de beta hemólisis, de transparencia. Entonces, cuando ustedes lo ven a contraluz, ven aquí donde no crece totalmente el agar idéntico y en esta zona ven totalmente transparente ese agar. Entonces, así podemos clasificar los estreptos. Entonces, vayan tomando así sus notitas porque en la dinámica vamos a trabajar mucho con todas estas características. Entonces, vemos beta hemólisis, alfa hemólisis, que no hay cambio de color, y el alfa, que es parcial, que es verde, como les decía, ¿no? Entonces, esto debido a que tienen hemolicinas, ¿no? Tienen enzimas extracelulares que desnaturalizan o rompen los eritrocitos y por lo tanto se presenta esa característica en el crecimiento. ¿Hasta aquí no hay dudas? No, profesor. No. No, profesora. Vamos a ver cómo es la estructura antigénica de los estreptos.
Acuérdense que hablamos también que hay una clasificación del Landsfield y que está basada en el carbohidrato C. ¿Dónde está el carbohidrato C? Aquí, déjenme poner. Vamos a poner un pen para ir señalando. Entonces, aquí tenemos el carbohidrato C. Y lo que estamos viendo aquí es cuál es la estructura de estos estreptococos. Tenemos aquí que los polisacáridos de la pared celular varían entre A, B, C, D, F, G. Por eso es que Landsfield pudo clasificarlos en esos grupos. ¿Qué hizo Landsfield? Dijo, miren, están las PBPs, está la membrana, ¿no? Está el ácido lipoproteico, tengo la proteína M, que es algo característico también de los estreptococos, tener una estructura que es una proteína M y pueden o no tener cápsula. Entonces, ¿qué dijo? Landsfield dijo, ¿por qué? Si todos presentan una característica morfológica, está asociado a procesos infecciosos, ¿no? En diferentes vías, o sea, en diferentes sitios. Pero ¿por qué si todos se ven como cocos? ¿Por qué unos generan infecciones en un lado y otros en otro? Entonces lo que hizo Landsfield fue extraer este carbohidrato. Extrajo el carbohidrato C. Lo que hizo fue generar un proceso para extracción de este carbohidrato y ver que la estructura de los carbohidratos era diferente de acuerdo al grupo. Entonces lo que hizo fue clasificarlos en grupos A, B, C, D, F, G. Y de acuerdo a esto, lo que decía es, vamos a ver cómo se comportan estos estreptococos, ¿no? Otra cosa que también sabemos de los estreptococos es que en el citoplasma, es decir, ahí nadando, tienen a diferentes tipos de enzimas, como las estreptolicinas O y S, que son las que también destruyen eritrocitos, ¿no? Tenemos hialuronidasas, que son las que destruyen tejidos, ¿no? Tenemos estreptoquinasas, que también genera un proceso de hemólisis. Tenemos DNAsas, tenemos desoxirribonucleasas, que también lo que hace es desnaturalizar el material genético, principalmente los grupos A, B, C y D. Son los que tienen A, B, C y D. Son los que tienen DNAsa. Tienen proteinasas, destruyen estructuras proteicas, ¿no? Tienen amilasas y tienen ribonucleasas, que ¿para qué nos sirve? Pues para dividir el material genético y que se puedan dividir estas bacterias. Entonces, Landsfield generó un parteaguas en el diagnóstico, porque también sirven para diagnosticar estos carbohidratos C y en la clasificación. Entonces, imagínense que les voy a poner un dibujito aquí. Se movió mi mesa. Déjenme regresar porque ese no me gustó. Bueno, entonces tenemos a mi estrepto, que decimos puede tener o no cápsula, y entonces tiene toda la estructura proteína M y tiene el carbohidrato C. ¿Qué es lo que hizo Landsfield? Landsfield, a través de una enzima, lo que hizo fue quitar todo esto y extraer solamente este carbohidrato, esta estructura que es el carbohidrato C. Antes, iban a decir, uy, ¿de cuántas épocas, no? Lo que antes, por ejemplo, en la bacteriología en laboratorio, lo que hacíamos es extraer del estreptococo el carbohidrato C, o sea, hacíamos esa prueba para después hacer pruebas serológicas y saber qué estreptococo era, ¿no? Ahora ustedes, ya con todas estas actividades tecnológicas y demás y avances, ya tenemos partículas de látex que identifican el carbohidrato C. Y les voy a explicar cómo es que se hace eso, ¿sí? Pero antes hacíamos eso en el laboratorio, ¿no? Poníamos a hervir, generábamos un proceso químico para poder separar el carbohidrato. Entonces, cuando Landsfield revisa estos carbohidratos, revisa que la estructura varía entre cada grupo, ¿no? Y cómo está conformada. Entonces, digamos que esta es la general
Y entonces vamos a ver cómo es que de acuerdo al carbohidrato corresponde a una especie. Entonces, lo que hizo Lancil fue ver, mira, Streptococcus pyogenes está asociado al carbohidrato A y tiene una beta hemólisis. Entonces, ¿qué empezó a hacer o qué empezaron a hacer para reportar a estos estreptos? Entonces empezaron a decir, no Streptococcus pyogenes, sino decían estreptococos del grupo A, ¿sí? Y ya con saber que es un estreptococo del grupo A, se asocia a que genera un proceso de beta hemólisis, ¿sí? En las referencias bibliográficas pueden encontrar así, estreptococo del grupo A, o pueden encontrar, sobre todo cuando hacen epidemiología, se basan mucho con esta descripción, con esta taxonomía, estreptococo piógenes. La forma de decir el nombre de estos es o estreptococo del grupo A o estreptococo piógenes. No podemos decir las dos al mismo tiempo porque entonces caeríamos en un error como microbiólogos para poder hablar de taxonomía. Entonces siempre o nos referimos a grupos o nos referimos a especies. Nunca en conjunto decimos las dos, ¿sí? Y luego tenemos Streptococcus agalactiae, que pertenece al grupo B y vean que también tiene una beta hemólisis. La diferencia es que este es vías respiratorias y este es de tracto genital. Ahorita vamos a ir más a detalle, pero para que vean que estos microorganismos pues pueden tener una misma característica hemolítica. Entonces no nos podemos ir a ver si vemos una caja de agar sangre y vemos colonias puntiformes, ¿no? Pequeñitas, beta hemolíticas, catalasa negativa, no vamos a poder decir, ay, es un estreptococo piógenes o es una galactiae. No, tendríamos que hacer otras pruebas para saber la especie. Pero las dos nos están indicando que tienen una beta hemólisis. Otros estreptococos, que son los fecalis, que ya se conocen como enterococos, ¿sí? Estos enterococos o estreptococos fecalis corresponden al grupo D, ¿no? Entonces vemos que a veces algunas bibliografías nos dicen, no todos los estreptococos del grupo D, no todos no son del grupo D. Por ejemplo, estreptococos fecalis, pues sí es, pero por ejemplo hay otros estreptococos no del grupo D como que están más asociados a infecciones en animales y no están clasificados bajo este tipo de carbohidrato. Entonces, siempre cuando oigan Streptococcus fecalis o Faecium, que son de los otros importantes en humanos, están en el grupo D. Y como pueden ver, ellos tienen una alfa hemólisis. Streptococcus viridans es el que les decía, lo tenemos a nivel de vías oral, ¿no? En la boca, es uno de la microbiota de la boca. Tiene un carbohidrato H y tiene una alfa hemólisis. Por supuesto que dependerá, que es lo que yo quiero saber de los estreptos, es cómo los voy a ver en el crecimiento de agar sangre. La clasificación bioquímica, entonces, está enfocada en Streptococcus pyogenes, que ¿de qué grupo es? Grupo A. Grupo A. Ajá. Streptococcus agalactiae, ¿qué grupo es? B. Grupo B. Streptococcus viridans. H. Grupo H. Fecalis. Grupo D. D. ¿Y Streptococcus pneumoniae? Ay, esa fue una pregunta así como con resbalón, ¿verdad? Streptococcus pneumoniae no tiene clasificación basada. ¿Mande? ¿No es A? No, no es A. Streptococcus pneumoniae no tiene clasificación bajo el carbohidrato C.
Entonces ustedes se pueden dar cuenta que Piógenes, como me decían, A, Agalactiae, B, Viridans, H, Fecalis, D, pero Streptococcus pneumoniae no tiene clasificación basada en carbohidratos. Entonces a él nos referiremos siempre como Streptococcus pneumoniae. Vamos a ver qué tienen estos grupos, ¿no? Lo que le llamamos serogrupo. Ya vimos el A, el B, el C, el D y el F, ¿no? Vamos a ver cómo están asociados a procesos infecciosos. Eso es algo importante, ¿sí? Porque a partir de aquí sabemos cuál es la preferencia bioquímica de los estreptococos. Entonces vean, el estreptococo del grupo A, vean cómo está compuesto su carbohidrato. Tiene rapnosa N-acetilglucosamina, ¿no? El B solamente tiene rapnosa glucosamina. El grupo C tiene C-rapnosa N-acetilgalactosamina. El del D tiene ácido glicerol teicoico. El del G tiene rapnosa galactosamina. Es decir, ustedes pueden ver que la variación del carbohidrato C es importante, ¿no? Sí hay una variación química ahí en su estructura y en sus componentes. Entonces, el estrepto del grupo A está asociado, o el estreptococo piógenes, si así lo quieren llamar, está asociado a procesos de faringitis, amigdalitis, escarlatina, erisipela, celulitis, impétigo, que ya están asociados a cuestiones de piel. Hay secuelas. Si este microorganismo no es tratado adecuadamente con los antibióticos adecuados y bajo un tratamiento de cierto número de aplicaciones de este antibiótico, la bacteria se puede quedar en ese paciente alocada en las articulaciones, por ejemplo, y a futuro me va a generar un proceso de fiebre reumática, o si se va a riñón, me va a generar un proceso de glomerulonefritis. Es decir, voy a tener un proceso a futuro de un daño renal. El estrepto del grupo B, ahorita lo vamos a ver a detalle. Este es como el resumen de todos los estreptos. Está asociada a una infección a nivel de neonatos, es decir, a nivel de líquido amniótico, ahí puede crecer, puede generar sepsis posterior al parto en las mamás, y a los bebés le puede generar sepsis neonatal. Y si esta bacteria migra, también puede generar meningitis neonatal. Entonces ahí la importancia de conocer bien dónde están estos microorganismos. El grupo C, infecciones de vías respiratorias altas. El grupo D, tracto genitourinario, heridas, y también se van a corazón, van a endocarditis. Y el G, infecciones respiratorias altas, celulitis y sepsis. Entonces vean que estos microorganismos generan diferentes infecciones, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los estreptos beta hemolíticos, ¿no? Los estreptos beta hemolíticos producen hemolicinas, por eso es que se ve transparente el agar, ¿no? Y se clasifican del grupo A a la H y K a la U, ¿no? Estas hemolicinas. Esto es como mucho más, si se van a un estudio mucho más a detalle. Yo les diría que es importante que ustedes conozcan que los estreptos del grupo B tienen hemolicinas solubles. Los estreptos del grupo A, que son los asociados como piógenes, está asociado a invasiones locales y después se va a ir a generalizadas. Por eso decíamos, la complicación es fiebre reumática, pero va a generar también trastornos inmunológicos. Y les voy a decir por qué. La proteína M que vimos dentro de la estructura de los estreptococos es una proteína muy similar a la que tenemos en el músculo cardíaco, en los miocitos. Tienen una estructura tan parecida o idéntica, llamémoslo así, que el sistema inmunológico no reconoce a veces a estos estreptos
como un patógeno, precisamente por esa estructura de proteína M. Y es que generan luego procesos de endocarditis. Entonces, de ahí la importancia de saber cómo está constituido las estructuras de estos microorganismos. Del grupo B, forma parte de algunos, lo tienen como microbiota del tracto genital, pero es muy importante que se identifique si forma parte de la microbiota o realmente está generando un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, imagínense que es una mujer que se embaraza y que desafortunadamente este microorganismo empieza a crecer, ¿no? Porque hay un cambio de pH, hay una conformación diferente hasta de respuesta inmunológica. Pues entonces cuando nace este bebé, pues obviamente al nacer por canal de parto, pues se va a colonizar con diferentes microorganismos y entre ellos puede ser Streptococcus galactiae y entonces generarle complicaciones como sepsis neonatal o como meningitis. Entonces es muy importante saber a dónde se localiza, ¿no? El grupo C y G rara vez se presentan en la faringe, más bien se van a la parte de sinusitis, es decir, se van a quedar ahí porque necesitan menos concentración de oxígeno, más presencia de CO2, generan sinusitis, de ahí se van al oído y de ahí se pueden ir a generar bacteremias o endocarditis. O sea, estos microorganismos pueden irse a otros lados aún siendo inmóviles, ¿eh? No, ellos no tienen una motilidad. Y los del grupo D, que son los enterococos, que son Faecium y Fecalis, ¿no? Entonces, hay otro grupo que son los no hemolíticos. Los no hemolíticos son Streptococcus pneumoniae, que también se le conoce como neumococo, ¿no? Es digamos, es un nombre que se le da a estos estreptos, pero en realidad ustedes lo pueden encontrar en la literatura por cualquiera de los dos términos. Obviamente, como químicos, la forma correcta de escribirlo es Streptococcus pneumoniae. Otros alfa no hemolíticos son viridans, como lo vimos, y algunas otras especies como mitis, mutans, sanguis, ¿no? Pero casi todos ellos están como la microbiota en vías respiratorias. Hay otros estreptococos que no son hemolíticos, que pertenecen a este grupo, pero que son anaerobios. Estos se llaman peptoestreptococos, ¿no? Esos se desarrollan en condiciones muy bajas de oxígeno. Yo les diría que prefieren CO2, nitrógeno, hidrógeno, y o los que pueden crecer en condiciones microaerofílicas, es decir, poca concentración de oxígeno, y ahí los vamos a encontrar cuando están asociados a procesos de heridas, por ejemplo, en pacientes con pie diabético, o en abscesos intraabdominales o en peritonitis, ahí los vamos a poder encontrar. Cuando nosotros vemos esta clasificación basada en Lancefield, déjenme ver que acá está. Cuando hacemos esta clasificación basada en Lancefield, entonces miren, piógenes, grupo A, beta hemolíticos, están en garganta y en piel, generan un proceso de inhibición a una prueba bioquímica que se corre, que se llama inhibición de bacitracina, y vean todas las enfermedades que causan que ya les comenté previamente. Estos dos slides les van a servir mucho porque es como su acordeón de todos los estreptos. Streptococcus galactiae, grupo B, beta hemolítico, tracto genital, y aquí están las pruebas bioquímicas que se corren para identificarlas. CAM, hidrólisis de purato. Sepsis, meningitis neonatal, tracto genital. Streptococcus bovis, del grupo D, no produce beta hemólisis. Acuérdense que este es una gama, no tiene ninguna hemólisis. Su hábitat es el colon, intestino grueso. Y vean las pruebas que se corren. Bilis esculina, hidrólisis de esculina, cloruro de sodio al 6.5, son algunas de las pruebas que se hacen. Y decíamos, se van a corazón y también se ha asociado a algunos pacientes que tienen cáncer de colon, ¿no? Ahí se vuelven de ser parte de la microbiota,
se vuelven oportunistas ante una deficiencia inmunológica. Estreptococos del grupo C y G se encuentran en nasofaringe. También se pueden hacer pruebas de bacitracina, pero se hacen pruebas para identificar la sensibilidad con un antibiótico que es trimetoprim sulfamethoxazol. Y la enfermedad, decíamos, sinusitis, bacteremia y o endocarditis. Viridans, que dijimos es muy parte de la microbiota, ¿no? No tiene una clasificación por carbohidrato. Así es el H, perdón. Tiene una alfa hemólisis, está en la garganta, en la boca, en el intestino y en genitales. ¿Por qué está en todos esos lados? Porque es microbiota. Si quisiéramos identificarlo, podríamos hacer pruebas de aptoquina, ¿no? Solubilidad en bilis y o fermentación de carbohidratos. Si es que está generando un proceso infeccioso en otro lugar, ¿no? Nosotros en la Bacter como tal, pues haríamos que crecen y veríamos las pruebas bioquímicas que se dan con estos microorganismos. ¿A qué se asocia? Endocarditis, caries dental y abscesos. Entonces aquí la caries dental es algo importante, lo que nos indica es que no hay una higiene dental adecuada, por lo tanto este microorganismo empieza a crecer más y entonces genera estas caries dentales. Streptococo pneumoniae, ¿no? No tiene carbohidrato, es alfa hemolítico, tracto respiratorio superior. ¿Qué se le hace? Bueno, se busca la cápsula si es que se quiere ver la cápsula, pero se hacen otras pruebas que como sensibilidad a aptoquina que me ayudan a identificarlo de mejor forma. Este está asociado a neumonías de vías respiratorias altas, bajas, y hay dos tipos de neumonías, ¿no? Las que se quedan en el pulmoncito arriba, vamos a hacer un dibujo de un pulmón, déjenme poner mi pencil, mi pen. Entonces, nosotros vamos a hacer, este es nuestro pulmón, más o menos es así, ¿no? La tráquea y los unos. Bueno, hay diferentes tipos de neumonía, las que se alojan acá arriba y las que se alojan acá abajo, ¿no? Las que se alojan acá arriba son más comunitarias, hay una buena recuperación del paciente, y las que están acá abajo son las más peligrosas. Entonces, muchos pacientes, pues regularmente son intrahospitalarios y pueden tener una complicación con este microorganismo. Sinusitis o otitis, esta bacteria, si nosotros hiciéramos un dibujito, me salió muy feo, ¿no? No sé dibujar. Esta bacteria puede entrar por la faringe y generar un proceso de faringitis, pero esta le gusta más irse por la nariz y generar un proceso de sinusitis. Luego se va al oído y genera un proceso de otitis. Atraviesa barrera hematoencefálica y genera un proceso de meningitis. De ahí que esta bacteria es importante que cuando se detecta sea tratada adecuadamente al paciente para evitar que este paciente tenga estas complicaciones. Este es otro cuadro que tienen y que van a tener disponible, donde les habla de como el resumen y qué es lo que se espera cuando se genera un diagnóstico. Es decir, ustedes en la Bacter, ahorita les voy a explicar todas las pruebas que hacen para cada uno de los grupos o cada una de las especies. Cuando ya están en un proceso de una diagnóstica, entonces no hacen todas las pruebas. Basado en cómo lo ven, ¿no? Cocos, gram positivos en cadenas largas. Beta hemolíticos. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? Hacia este. Si fueran cadenas cortas, entonces nos vamos hacia Galactea. Y entonces, ahora, ¿qué prueba le hacemos para saber si es un estrepto del grupo A? Prueba de bacitracina, ¿no? Eso ya lo ven como más en la diagnóstica. Entonces, este resumen es como hacia dónde nos iríamos para identificar rápidamente a la bacteria. En la Bacter, ustedes vamos a ver cómo son todas estas pruebas. Entonces, igual el resumen de cada uno de ellos, el que acabamos de hablar. Entonces, los estreptococos
tienen un aislamiento en agar sangre, como vimos, con sangre de carnero, y también se le puede adicionar peptonas. Se observa una hemólisis. Esta foto está súper bonita, ahorita se las amplió, porque este sí es de un estreptococo del grupo A. El frotis son gram positivos y se corren pruebas como catalasa, oxidasa y OF. ¿Cómo es el OF? ¿Cómo lo interpretamos? ¿No se acuerdan? Fermentador. Fermentador, ¿sí? Hasta aquí se mira, ¿sí? Un asterisco. Vamos a ver cómo se ve este gramo. ¿Cómo se ven así? Así se ven los estreptos del grupo A. O estreptococopiógenes, como cualquiera de los dos. Vean que son colonias puntiformes y vean que alrededor del crecimiento de estas colonias está la beta-hemólisis. Hay una transparencia importante. Aquí, por el reflejo de la luz, se ve como más blanco, pero si lo viéramos a contraluz, veríamos en todo donde crece este estrepto, hay una transparencia. Así es como se ven los estreptococos. Entonces, a veces las colonias, depende del grupo, pueden variar, pueden ser más grandes, más cremosas, y en el caso de este, que es una foto de un estrepto del grupo A, son muy puntiformes. ¿Cuáles son las pruebas microbiológicas que se corren a los estreptococos? Entonces, si estuviéramos nosotros ahorita en el laboratorio, les daríamos una cepa pura y les diríamos, quiero que tú me digas qué estreptococo es. Para eso, entonces, tendrían que correr todas estas pruebas para saber a qué grupo pertenece. Entonces, haríamos la prueba de sensibilidad a bacitracina, la prueba de CAM, la prueba de hidrólisis dipurato, de bilis esculina, de tolerancia a la sal, que es la de cloruro de sodio, la sensibilidad a octoquina, solubilidad en bilis, solamente que estamos midiendo otra cosa, y algunas otras pruebas que se llaman de, aquí es coaglutinación con el polisacárido, para conocer a qué grupo pertenecen. Entonces decíamos, ¿a quiénes les corremos qué pruebas, no? Si no tuviéramos un recurso infinito, pues a todos les daríamos todas las pruebas y corran. Pero, ¿cómo hacemos una clasificación de estas pruebas? Si es gamma hemólisis, o sea, no hay hemólisis, haríamos pruebas de bilis esculina y cloruro de sodio porque estamos enfocados a la parte de estreptococos del grupo D o viridans del grupo H. Si son beta-hemólisis, ya sabemos que estreptococo del grupo A y estreptococo del grupo B o estreptococo piógenes y estreptococo agalactiae son beta-hemólisis, entonces a ellos les haríamos pruebas de bacitracina y CAM. Y si vemos que tiene una alfa-hemólisis, es decir, que si es verde este crecimiento, vean qué diferente es la característica de crecimiento, es como, no son bordes regulares, que es alfa-hemólisis, entonces haríamos octoquina y solubilidad en bilis. ¿Por qué? Porque sospecharíamos que es un estreptococo neumónico, ¿no? Basado en esto, es que ustedes pueden ir haciendo y armando sus, llámenle árboles de toma de decisión, diagrama de flujo o mapa con... un mapa conceptual, ustedes llámenle como quieran llamarle, pueden ir armando de acuerdo a cada uno de los géneros que vamos viendo, cómo diferenciamos a los cocos. Por la prueba de catalasa nos vamos a positiva, staph, todo lo que vieron en la clase pasada, y negativa, streptos, todos los que acabamos de ver, ¿sí? Vamos a ver las pruebas de ellos. Ahorita primero vamos a ver qué onda con la estructura del mecanismo de patogenicidad y luego vamos a ver las pruebas. Entonces vean, este es un coco, ¿no?
es la base de los estreptos. Tienen la parte interna, que estamos hablando de mecanismos genéticos, ¿no? Pero que algunos de estos microorganismos generan el factor CAM. Por eso hacemos prueba de CAM, que generan un factor CAM y que lo identificamos a través de un proceso de hemólisis, ¿no? Tenemos también que forman, tenemos a través de la proteína M, inhibimos la respuesta inmunológica porque es similar a la de alguna de nuestras células. También está asociada a procesos de fibrinógeno y fibrina, entonces genera procesos de coagulación también e interfiriendo también con la parte de la cascada del complemento. Y además está asociada a la identificación de interleucinas, entonces a causa de esto pues se desencadena el proceso de fiebre, ¿no? Leucocidinas y asociadas a los eritrocitos y a los neutrófilos. Entonces, hay enzimas que destruyen leucocitos y destruyen neutrófilos. Este esquema es muy genético. Sin embargo, lo que nos lleva es a saber que este microorganismo es invasor debido a eso. A que también genera exotoxinas, que ya vimos que estas son las que está generando. Tiene factores de adherencia, ¿no? Aquí. Tiene inductores de la inmunidad, aquí como veíamos, e inductores de la hipersensibilidad. Por eso es que está asociada a la parte de interleucinas y de complemento. Entonces, tiene grandes factores. Los extracelulares son las hemolicinas. Las hemolicinas como la hemolicina S, streptolicina S y streptolicina O. La O es la que está asociada a daños cardíacos. Entonces, si yo les decía que genera endocarditis enterococos, pues entonces tienen la O, ¿no? Y si yo estoy diciendo que estreptococo del grupo A también puede migrar y generar endocarditis, entonces también tiene la O. Y cuando vemos un proceso de hemólisis de eritrocitos, entonces tienen la S. Y para eso se hace una determinación de streptolicinas. Esa es una prueba que se llama antiestreptolicinas. O sea, identificamos anticuerpos para esas streptolicinas. Eso ahorita lo vemos. Tienen una peptidasa 5A, por eso es que a veces decimos que en el medio de agar sangre también debe tener peptonas, porque tienen esta enzima, peptidasa 5A, y así vamos a ayudar a que este microorganismo crezca en el medio, en el agar. Sin embargo, esta peptidasa 5A se va a asociar ¿a quién? Al complemento, ¿no? Y entonces ahí es donde inhibe complemento y por lo tanto inhibe respuesta inmunológica. Existen otras enzimas como son las estreptoquinasas que lo que rompen son los enlaces de fibrina a fibrinógeno. Esa transformación de fibrina a fibrinógeno rompen esos enlaces y hacen que no se formen estos coágulos, es decir, que no haya un proceso de cicatrización adecuada. Tienen la DNA polimerasa, ¿no? Que entonces abre el material genético, obviamente lo necesitan. Tienen hialuronidasa que va hacia el tejido de piel, ¿no? Y principalmente porque es el tejido que tiene gran cantidad de ácido hialurónico, al tejido conectivo donde hay una gran cantidad de colagenasa. Y tiene otra proteína que es la streptoquinasa, que va directo a tejido conectivo, ¿no? Entonces genera daño en la piel y hay procesos inflamatorios y necróticos. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que imagínense que es un estrepto. Voy a hacer un dibujo para que ustedes lo vean o lo piensen como si fuera, como si este microorganismo estuviera en circulación. Pero vamos a ponerlo en rojo.
Este es el endotelio, ¿no? Dijimos si causa un proceso de septicemia. Imagínense que está aquí, está circulando estos estreptos, ya sea en cadenas, vamos a poner en cadenas o en cadenas cortas, y entonces empiezan a generar daño, ¿no? Las hemolicinas, ¿qué hacen? Pues si tenemos eritrocitos, van a hemolizar estos eritrocitos y van a utilizar estos nutrientes de estos eritrocitos. Entonces van a hemolizar y generan un proceso de anemia. ¿Por qué? Porque hacen esta destrucción. Eso es lo primero que podrían hacer. La otra, al estar localizados en un tejido, van a empezar a liberar estas toxinas como el ácido hialurónico y que rompen el tejido. Entonces, al romperse esto, se liberan fosfolípidos. Estos fosfolípidos, acuérdense que son mediadores del proceso inflamatorio. ¿Qué hacen estos? Para detectar todo esto, también llega el complemento. Llegan anticuerpos y llega complemento. ¿Para qué? Porque hay un antígeno que está dañando. ¿Qué va a hacer? Esta bacteria que está aquí, déjenme ponerle ahora otro color para que sepamos que está haciendo otra cosa. Esta bacteria que está aquí va a liberar peptidasas y entonces va a bloquear el efecto del complemento. ¿Sí? ¿Hay un proceso inflamatorio? Sí. Entonces, dentro de este daño que hay, se va a incrementar el daño porque actúa sobre el tejido conectivo esta proteína estreptoquinasa. Pero además, si hay daño aquí, nuestro organismo lo que va a querer es generar un proceso de recuperación del tejido. Entonces, va a llegar fibrinógeno y fibrina y va a hacer estas redes para que después ya se genere una recuperación del tejido. O sea, llegan plaquetas, por supuesto, también aquí, y entonces empiezan a generar una recuperación del tejido. Sin embargo, esta bacteria, como tiene estreptoquinasas, pues, ¿qué creen que hace? Pues esta bacteria fácilmente lo que va a hacer es deshacer esta formación de red. Y por lo tanto va a seguir generando daño en ese sitio. Entonces vean que los estreptococos pareciera ser que son dóciles, pero la realidad es que son bastante patógenos cuando migran de un sitio a otro, ¿no? Importante, ¿dónde se diseminan? Entran por vías respiratorias. La mayoría de ellos entran por vías respiratorias y la otra parte, recuerden, entran por tracto genital, ¿no? Entonces, si entran por vías respiratorias, este es el paso 1, la entrada. El paso 2, van a irse a propagar. Esta propagación se puede dar de la nariz a la zona de los senos paranasales. Se van a generar sinusitis, si se va a oído, genera otitis, y después de ahí puede pasar a torrente circulatorio y decíamos causa meningitis, ¿no? O si no, se va a pulmones, generan neumonía. Si se van a corazón, generan endocarditis. Si se van propagando a torrente sanguíneo, obviamente van a llegar al riñón y generan fiebre reumática y glomerulonefritis. Si se quedan todavía circulante, porque a partir de la propagación se va a dar erisipela y escarlatina. Y si entran por útero, recuerden que generan daño neonatal o también septicemia o sepsis purpural, o sea, posterior al parto. Entonces, digamos que tienen rutas para poder llegar a otros sitios a partir de los factores que acabamos de ver. Entonces, el resumen de factores de virulencia es: tienen hialuronidasas, estreptocinasas, DNasa, lipasa, amilasa, factor FO,
Streptolicinas O, S, ¿no? Endotoxina pirógena, o sea, las que generan efectos de fiebre, exotoxina D, proteína M, proteína F. O sea, todos en conjunto van a generar un daño y generan una enfermedad. Entonces, aquí podremos ver cómo estructuralmente dónde se encuentran localizadas todas estas streptolicinas. Son sustancias extracelulares. Entonces, recuerden, las producen en la membrana y las liberan para poder generar daño a esos sitios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profesora. Ok. Aquí vamos a ver una cepa virulenta. Una cepa virulenta de estreptococos con abundante proteína M y una cepa virulenta sin proteína M. Vean cómo a través de un microscopio electrónico podemos ver que la proteína M le da un factor de patogenicidad importante porque recuerden que con eso es como si pasaran ocultas, ¿no? De nuestro sistema inmunológico, pero que vean cómo en la estructura se ve, parece como si tuviera pelitos, ¿no? Como un tipo adhesinas, pero no son adhesinas. Y vean en esta, las que son avirulentas, no tienen esa proteína M, no tienen esa estructura y por lo tanto, estas se han clasificado en avirulentas y estas virulentas. Este es de la proteína M nuevamente, ¿no? Que nace desde la membrana del citoplasma, desde acá abajo, empieza a nacer y se expresa hacia afuera. Por eso la ven como si fuera un poco como pelitos afuera. Entonces, esta básicamente es para que ustedes vean estructuralmente cómo se encuentra. El Streptococcus pyogenes de grupo A, vamos a ver cómo se da su transmisión. Pues ya vimos que es por vías respiratorias. Coloniza tracto respiratorio. Se adhiere, genera una lesión y libera toxinas y por lo tanto hay un daño y también inhibe reacciones inmunológicas. Los estreptos del grupo A son cocos. Vean qué tamaño tan pequeñito, 0.5 a 1 micrómetro. Forman cadenas largas. A diferencia de los staph, los estreptos son más chiquitos. Su crecimiento está en agar sangre, chocolate, vimos, generan beta-hemólisis, pueden ser capsuladas o no. Y también a veces las colonias pueden verse diferentes si la bacteria es capsulada o no. Puede ser un aspecto más mucoide si es capsulada y si no es capsulada puede ser más brillante la colonia. Ya vimos todos los factores de patogenicidad que tienen y que pueden estar asociados a este estreptococo del grupo A. ¿No? Todos los que acabamos de ver ahorita, que se los dibujé, este es el resumen. En esta imagen ustedes pueden ver, este es un macrófago, ¿sí? Este macrófago ya identificó que hay una cadena de cocos que anda por ahí nadando, ¿no? En todo nuestro organismo. El macrófago lo fagocita porque acuérdense que el macrófago tiene como objetivo destrucción de todo aquello que no es de nuestro organismo. Y resulta ser que vean, aún con todos, vean la desgranulación que tiene el macrófago para poder destruir al estreptococo, vean que aquí no lo destruye, se mantiene la estructura. Esto significa, esta es una clara evidencia de que está inhibiendo factores inmunológicos. Y además, seguramente este macrófago identificó que hay una proteína M y este macrófago dice, no lo puedo destruir porque los miocitos tienen proteína M, debe ser algo del organismo, ¿no? Entonces, no lo destruye a ese nivel y aquí ya tenemos como la microscopía, digamos, electrónica, ¿sí? ¿Cómo es la epidemiología?
Colonizan orofaringe en niños y adultos jóvenes. Ustedes pueden ser portadores. Entonces, es importante siempre saber quién puede ser un portador y quién está generando un proceso infeccioso. Entonces, por eso es que luego decimos, bueno, ahora con el coronavirus, pues menos se besan, ¿no? Pero bueno, habrá quien de repente dice, ah, pues es que tengo un nuevo novio, ¿no? Y le dan besos y se enferman de la garganta. Y al novio no le pasa nada. Pues seguramente es un portador de un microorganismo que está generando un proceso infeccioso a, a esa nueva novia, ¿no? Y él, pues no, pues él está sano, él no presenta ningún proceso infeccioso, entonces es un portador. Entonces, el estado de portador es alto, es del 15 al 20%, es alto en jóvenes. Entonces, de ahí, debido a esto, es que se debe tener un monitoreo en estos portadores si no evoluciona a un proceso infeccioso. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos. En faringitis. Faringitis se da en niños de 5 a 15 años. Ustedes ya superaron esa edad. Sin embargo, todavía se da en adultos este proceso de faringitis, ¿no? Se transmite por aerosoles o gotitas de secreción. Entonces, los niños estornudan. Ahora con esto de usar pues mascarillas, ¿no? Esto ha disminuido en gran proporción los procesos infecciosos de vías respiratorias con bacterias. Eso se ha visto porque hasta se ha disminuido el consumo de antibióticos asociados a infecciones de vías respiratorias, porque se transmiten por aerosoles. Se desarrolla de 2 a 4 días a la exposición, dolor de garganta, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, después les duelen las articulaciones, es otra característica, casi como si fuera un cuadro gripal. Y la parte de la faringe se le llama eritematosa o como exudado porque se ve como roja. Ahorita más adelante tenemos fotos, pero se ve totalmente enrojecida, irritada. Entonces no le van a ver secreción purulenta, no le van a ver puntos blancos, nada de eso le van a ver. Lo único que van a ver en la faringe es una pared de la faringe totalmente roja. Entonces ustedes véanse en las mañanas, cuando despiertan después de que se laven los dientes, véanse en el espejo de su baño, el espejo de su recámara, donde tengan espejo, abran la boca y saquen la lengua así como si fueran a a tomarles un faringio y vean de qué color es su faringe. Y me dicen de qué color es cuando lo hagan. Hay otro tipo de faringitis que les llaman supurativas y entonces significa que hay abscesos, ¿no? Hay abscesos en las amígdalas, en la parte de atrás de la faringe. Si está a nivel de procesos de cervicales, a nivel de esa altura de cervicales, hay adenitis, es un proceso inflamatorio importante. Las no supurativas significa que no se quedan ahí, sino que migran estos microorganismos y generan en otros sitios escarlatina, fiebre reumática y glomerulonefritis. Entonces, si en algún momento ustedes leen un artículo donde les dice estreptococos asociados a procesos de faringitis supurativas, saben que se quedan vías respiratorias. Si les dice estreptococos asociados a complicaciones por faringitis no supurativas, entonces ya saben que este microorganismo migró. Así es como se ve la faringe de una persona que tiene una infección por estreptococos beta hemolítico. Vean, la pared está totalmente enrojecida y todo esto de aquí es un proceso inflamatorio, todo esto de aquí. Vean, aquí está rosita, ¿no? Así se les debe de ver la faringe en la mañana. Y miren, vean cómo está totalmente enrojecido. Por eso es que el paciente, cuando tiene una faringitis por estreptococo, le duele la garganta. Toma agua, siente dolor, ¿no? Lo toma frío, le duele. Lo toma caliente, le duele. Cuando dicen que pasa saliva, le duele. Tiene un proceso inflamatorio importante. Y entonces aquí podemos ver que son cadenas largas, ¿no? Son cocos gram positivos en cadenas largas.
Este es otro proceso de faringitis. Miren, esta es una faringitis que tiene aquí supurativa, ¿no? Y miren, esta es otra faringitis que tiene un proceso localizado donde tiene un enrojecimiento, un proceso inflamatorio. Vean, esta parte de aquí, ¿no? La zona muy cerca de las amígdalas, miren, todo está totalmente enrojecido, ¿no? Así es como ustedes van a ver que este estreptococo puede generar un proceso infeccioso. Diana, sí, dime. Tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, se ve como la foto de la izquierda, si se toma directamente de la supuración, eso, Se del toma de la faringe, siempre de acá atrás. Cuando quieren hacer un exudado, es de acá atrás. pero entonces no es Y como de la sí, parte blanca. no. Esta es una zona de secreción, pero la bacteria está siempre pegada a la faringe. Entonces tienes que tomarla de acá y después tomas de acá. Nunca tomas de aquí y luego acá, porque lo que estás haciendo es dispersando al microorganismo. Tomas de aquí atrás y luego de aquí. Ujú. Ok, y cuando está de la otra forma, ¿se toma también de lo rojo directamente o Sí, de igual acá de atrás, de la faringe, de lo rojo. Ujú. Ok. Esta es la úvula, ¿no? Ujú. Que si la tocan, ya saben que sale. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces vean que procesos de faringitis, si se complican, pues ya se pueden tener algunos otros procesos infecciosos. Si hablamos ya de los no supurativos, ¿no? Estamos hablando de escarlatina, ¿no? Que es una complicación de la faringitis. El tratamiento de los estrepto del grupo A es un tratamiento que son 5 inyecciones de penicilina G, una benzetacílica y al mes otra benzetacílica. Hay algunos otros médicos que no mandan 5, mandan hasta 7 y una benzetacílica y al mes otra benzetacílica. Pero como el paciente ya se siente bien al día 5, ¿no? Y la benzetacílica le dolió en el alma, entonces dicen, ay, yo al mes ya no me lo pongo. Probablemente no se haya eliminado este microorganismo totalmente y hay recurrencia. O el microorganismo migró a otro sitio y ya genera escarlatina. ¿Qué parece? Bueno, es una erupción que le llamamos eritematosa, es decir, así como los puntitos rojos que vimos en la faringe, pero esto lo vemos en la piel, y se inicia de 1 o 2 días después de que ya migró esta bacteria. Se encuentra en la parte superior del tórax y se va a las extremidades, entonces toda esta zona del pecho y las extremidades, brazos. En la lengua hay una capa blanco amarillenta y se va descamando la lengua, es decir, parece como si se pelara la lengua. Puede haber erupción blanquecina, ¿no? Y en el abdomen, si generan presión, también puede haber pliegues cutáneos, puede aparecer erupciones, pero o sea, no es una erupción así de que salga la secreción, no, sino que se ve enrojecimiento. Siempre todo esto es debajo de la piel. Y esta complicación, si hay escarlatina, se va a cerebro, corazón, huesos y articulaciones. O sea, la bacteria ya está migrando. Esta es la escarlatina. Vean la lengua cómo está enrojecida, tiene puntitos. Estos son la parte puntiforme que se tiene. Este es un bebecito con escarlatina y vean cómo la piel, este es como el eritema, es decir, este enrojecimiento, ¿no? Vean en todo, ¿no? La frente, en sus mejillas, la nariz, el cuerpo. Aquí ya la bacteria pues ya migró a otros sitios, ¿no? Luego genera otra cosa que se llama pioderma. O sea, imagínense, ya generó escarlatina y o puede generar pioderma o impético. Así se conoce eso. Regularmente esto sucede en zonas como Mérida, como Chiapas, ¿no? Que son Campeche, que son calientes y húmedas en el verano. Y se ve en los niños, en los pequeños, de 2 a 5 años. Se asocia a higiene personal, es decir, son niños que pues no probablemente se bañan diario, ¿no? Que o que no tienen suficiente agua para generar un proceso higiénico. Entonces eso es algo que puede suceder. También puede ser a través del contacto de objetos que tengan
esta bacteria y que se puedan contaminar, es decir, que haya otro que tenga pioderma, haya tocado ese objeto y otro lo toque y bueno, se contamina. Esta bacteria entonces va directamente al tejido subcutáneo y atraviesa también por heridas. Y vean, este es el impétigo. Vean cómo genera una secreción muy purulenta, ya genera un daño, está sobre el tejido subcutáneo, pero después empieza a tener una exposición, ¿no? Entonces es muy clásico esto en los niños, miren, porque son pequeñitos, ¿no? Entonces empieza así, como si fuera un hongo, pareciera ser que es una infección por un hongo, pero no, es un proceso infeccioso por estreptococos del grupo A. Este es otro, ¿no? Ahí a nivel muy cerca del cabello, porque hay gran cantidad de humedad ahí, y bueno, se extiende, no es lo más bonito, ¿verdad? Y la escarlatina, vean que decíamos, es en el tórax, vean, esta es la parte de la espalda, vean cómo hay puntitos rojos, ¿no? El pioderma siempre será, esta es la unión del brazo, ¿no? Es aquí, de la parte interna del brazo, y ahí es donde se tomó esta foto. Cuando migra, pues otra complicación es la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática no solo es que me duelan las articulaciones, no. Lo que me está diciendo es que también ya pudo haber llegado esta bacteria al corazón. Y por lo tanto genera daño en la parte de las válvulas cardíacas. Entonces hay pacientes que empiezan a tener un proceso de insuficiencia cardíaca o que no se está cerrando totalmente la válvula y entonces está dejando una residual de sangre ahí, y esto debido a un proceso infeccioso, ¿no? Entonces ahí, bueno, es importante que aquí como hay fiebre, aquí ya les hacen pruebas febriles, hacen hemocultivos y demás, pero lo que se busca es identificar. Si este microorganismo sigue ahí, no se le da el tratamiento, o no se tienen posibilidades, porque hay algunos lugares donde no hay, ya empieza a haber daño en tejido conectivo, se van diferentes órganos, se van nódulos y después genera este proceso que se llama poliartritis, ¿no? Entonces ya hay deformación en las articulaciones, hay procesos inflamatorios, hay daño a nivel de esta zona de ligamentos, tendones y empieza a generar un proceso de artritis. Entonces, bueno, desafortunadamente hay algunos pacientes que llegan a eso. Si se va al proceso de glomerulonefritis, va a llegar a donde está el riñón. A ver, déjenme ver, creo que no les puse una imagen. Déjenme. En la parte del riñón, ¿qué es lo que sucede? Voy a dibujarles unos riñones. Más o menos así. Me salieron, creo que bonitos, ¿no? Y entonces, a nivel glomerular, lo que va a pasar es que hay un proceso inflamatorio. Al haber un proceso inflamatorio en esta zona, lo que se va a generar es una deficiencia de eliminación o filtración de líquidos. Entonces va a haber acumulación de líquido y, por ejemplo, si su pierna era así, aquí está su rodilla, ¿no? Su pierna era así, pues entonces va a haber edema a nivel de pies y piernas por la acumulación de líquido que no se está saliendo, sino que se está quedando ahí por el proceso inflamatorio, ¿no? Puede haber hipertensión, sí, se les puede subir la tensión arterial por la acumulación de líquido. Puede haber eliminación de proteínas, de eritrocitos en sangre, porque hay un proceso inflamatorio que está dañando a los riñones. Importante, si se tiene la identificación a tiempo y se da un tratamiento a tiempo, ya este microorganismo no sigue generando daño, ya se corta ahí. Pero si no, pues puede llegar a generar una disfunción renal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo sabemos que es un estrepto del grupo A? En nuestro caso, en la Bacter, tenemos que hacer una tinción de grado.
¿Y cómo son entonces en Gram? Ya les he hablado. A ver, díganme, ¿cómo son los strepto del grupo A? A ver, escríbanme en el chat. ¿Cómo son los strepto del grupo A? Beta hemolíticos. Entonces, Pero en en la tinción, base- en tinción, tinción. A ver, acuérdense, tinción. Es gram positiva. ¿Y qué decimos primero? A cocos gram positiva. ¿Cómo están los cocos? En cadena. En cadenas. Entonces vamos así como el nombre y el apellido. Cocos, luego ¿qué sigue? En cadena. En cadenas y luego Gram positiva. Gram gram positivas. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense, en ese orden siempre debemos de referirnos a cuando vemos una tinción. La morfología, cómo está la agrupación y qué gram es, ¿no? Ok, crecen a agar sangre y chocolate que les decía, y la prueba para determinar si es un estrepto del grupo A es la prueba de bacitracina. ¿Podemos hacer la prueba de carbohidratos sí? ¿De carbohidrato C? Sí. La prueba de bacitracina es fundamental. Otra prueba es determinación de anticuerpos, es decir, vamos a buscar anticuerpos para estas estreptolicinas que están produciendo las bacterias, y si nosotros encontramos anticuerpos para esas antiestreptolicinas, pues entonces tendremos como bien en haber identificado al estrepto del grupo A. Acuérdense, las estreptolicinas, ¿qué es lo que hacían? ¿Van a dañar las células cardíacas? Sí, pero acuérdense que hay algo fundamental que hacen después de que se genera un daño en el tejido. ¿Destruyen eritrocitos? Esas son las hemolicinas. Ay, ni porque me esforcé tanto en mi dibujo, donde les dije, llega la fibrina y luego, ¿quién llega? Para tapar ahí el daño y recuperar tejido. ¿Las plaquetas? ¿Sí? Y entonces, La ¿qué hacen? lisina, bueno, rompe el coágulo. Rompe el coágulo. Muy bien. Entonces, si tenemos circulante estas estreptolicinas, déjenme, me regreso. Si tenemos circulantes, vamos a poner que la estreptolicina tiene esta forma, ¿sí? La estreptolicina parece un cuadrito. Bueno, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, cuando identifica estas estreptolicinas, va a generar anticuerpos, ¿no? Primero IgM y después IgG. Entonces, lo que nuestro cuerpo está haciendo es anticuerpos para estreptolicinas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Yo en el laboratorio, para saber si este paciente o esta persona se infectó por estrepto del grupo A, voy a generar la identificación de ese anticuerpo, no de la estreptolicina, de este anticuerpo. Entonces genero por eso se llama antiestreptolicina. Es un anticuerpo antiestreptolicina. Entonces lo que identifico es esto. No identifico esto ni esto. Y así puedo saber yo si ese paciente o esa persona tuvo un proceso infeccioso. ¿Sí? Tratamiento fácilmente, penicilina. Entonces, por eso es que los pacientes que llegan a tener tantas complicaciones es porque no se cuidaron, porque no cumplieron el tratamiento o porque, pues en el caso de los que vimos, no hay recursos como para poder tener una buena atención. Prevención y control. Si ya se tienen antecedentes de fiebre reumática, se tiene que dar profilaxis antibiótica. Es decir, ese es un paciente que debe de seguir siendo tratado. Denise, dime.
Profesora, y en el caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina. Se les da algún otro beta-lactámico, como cefalosporinas. Ujú. O en su caso, si ya es un paciente que ni cefalosporinas puede tener, se les da un aminoglucósido, un trimetropinsulfametoxazol o una, una quinolona como ciprofloxacina o uno de esas, ¿no? O una levofloxacina, una de esas le dan de tratamiento. Profesora, y por ejemplo, en el caso de que no sé, se automedicara y tuviera resistencia, ¿también se optaría por los otros medicamentos que dijo? Sí, ya se utilizan antibióticos con, pues yo creo cefalosporinas de tercera generación son las más que se pueden utilizar en caso de que ya tenga resistencia a penicilina o ampicilina. Sí. ¿Vamos bien? Gracias. Sí. No, ¿de qué? Profesora, Sí. estaba analizando lo de la prueba antiestreptolicina y Ujú. entonces se supone, bueno, aquí el anticuerpo que dibujó de color rojo es el que nosotros producimos ante la Ajá. infección y Sí. entonces sometemos a estos que nosotros producimos con otro anticuerpo eh, diferente para poder identificarlo. Este anticuerpo que tienes ahí, el verde, ese es un Ajá. anticuerpo que digamos es creado, ¿no? Para Ah, identificar anticuerpos propios del organismo. Ujú, ok, perfecto, ujú. gracias. De nada. Bueno, entonces vemos que este microorganismo puede generar diferentes procesos infecciosos, ¿no? Ya vimos ven, que puede invadir, ¿no? Puede invadir en diferentes sitios, ¿no? Y miren, son fotos a veces muy fuertes, pero en realidad es que, pues así pasan, ¿no? Celulitis, acuérdense, la celulitis no es grasa en las piernas, es destrucción, porque hay un proceso inflamatorio asociado a una bacteria, ¿no? Fascitis necrosante. Esto sucede mucho en algunos pacientes en Europa. Se ha visto que pierden extremidades jóvenes, están como en la edad de la primaria, de la secundaria, entre secundaria y preparatoria. Se ha visto que hay estreptococos que se generan tanto daño a nivel de tejido subcutáneo de colagenasa y a nivel de ácido hialurónico que generan ese proceso de fascitis necrosante, ¿no? Y pierden extremidades ese tipo de pacientes. ¿Sí? Bueno, entonces, estreptococo del grupo A, hacemos la prueba de bacitracina. Es un coco coco agrupado en cadenas largas, gram positivo, ¿sí? Y que genera diferentes procesos infecciosos como los que acabamos de ver. Vamos con el grupo B. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, vamos con el grupo B. El grupo B dijimos que está asociado a tracto genital. Entonces, asociado a infecciones neonatales en el recién nacido, por ello no pueden respirar a veces estos bebecitos, meningitis, sepsis, otitis y EPIEM. Entonces, todos ellos están asociados básicamente a adultos y pueden migrar ese microorganismo en vías urinarias o quedarse solamente en tracto genital. En mujeres es donde más evidente este proceso infeccioso, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué factores de patogenicidad, no? Aunque tengamos efecto protector, las mamás cuando están lactando y generan un proceso protector por la parte de una gran cantidad de anticuerpos que pues ya están hechos para que solamente ayuden al sistema inmunológico del bebé para poderse proteger. En este caso, no tiene efecto sobre estreptococo de grupo B.
Tiene diferentes enzimas como desoxirribonucleasa, hialuronidasa, neurominidasa, proteasas y hemolicinas. Entonces siguen manteniendo este mismo patrón de factores de patogenicidad. En los bebés genera bacteremia porque al nacer por canal de parto seguramente tragan un poco de ese material y se va directamente a torrente circulatorio, ¿no? O sea, pasa tracto gastrointestinal y luego se va a torrente circulatorio. O bien, cuando hacen el corte del cordón umbilical, si no se sabe que esta paciente tiene un proceso infeccioso por estreptococo del grupo B, puede contaminarse. Si nacen por canal de parto y entonces genera esta contaminación oral, puede tener neumonías. Si no es identificable de forma inmediata, porque a los bebés obviamente pues, están dormidos mucho tiempo después de que nacen, etc. Y entonces si no identifican los papás que tiene un cambio en la forma de respirar, entonces generan meningitis. Y se ha visto que las mamás que tienen un proceso infeccioso con estreptococo del grupo B, los bebés son prematuros o son pequeñitos al nacer, o lo otro es que pueden morir, ¿no? Y la otra es la consecuencia neurológica, ¿no? Pueden tener problemas de ceguera, sordera, en la parte de probablemente un retraso mental. ¿Por qué? Pues porque están alterando diferentes sitios, sobre todo por el proceso inflamatorio a nivel de meninges. Hay una parte tardía que le llaman inicio tardío, porque probablemente cuando se contaminó el bebé, la carga de microorganismo era leve y de aquí a que empezó a reproducirse, genera un proceso neonatal después de un mes de que el bebé nació. Y en otros bebés que tienen una alta contaminación, inmediatamente a los 3 días ya empiezan a tener procesos de fiebre y demás. El 80% sobreviven, ¿no? Si es que identifican rápidamente al microorganismo a través de un proceso que tuvo una bacteremia. Quien sí tiene complicada la cosa son las mamás, porque pueden generar sepsis posparto, ¿no? Y esta sepsis posparto, lo que pasa es que le va a generar, o sea, la mamá ya nació el bebé, está en recuperación, obviamente el endometrio se está recuperando. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces la bacteria, imagínense, el endometrio todavía no se recupera, son tejidos que apenas se están concentrando. ¿Y qué pasa? Bueno, pues entonces la bacteria va a torrente circulatorio. Y la complicación es que no solamente genera un proceso infeccioso en la zona, sino se va a torrente circulatorio, llega a corazón, genera meningitis, se va a hueso y genera un proceso de osteomielitis. Entonces las mamás pueden fallecer en una sepsis posparto. Debido a eso es que pues lo que se sugiere es que todas las mujeres antes de que tengan bebé y como rutina ginecológica es hacerse un cultivo para identificar si son portadoras de estrepto del grupo B y no tienen ninguna sintomatología o si tienen un problema infeccioso. Entonces, eso principalmente está asociado a estrepto del grupo B. Prueba importante para identificar estrepto del grupo B, la prueba de CAM. ¿Sí? Tratamiento, penicilina G, y se pueden hacer combinaciones con aminoglucósidos, si es que hay una alergia o no se tiene el resultado adecuado con el tratamiento. Este es como más sencillo el estrepto del grupo B, aunque las complicaciones son importantes. Digamos que sí puede generar, por ejemplo, en mujeres, puede detectarse que pueden no tener un problema, pueden tener problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque este microorganismo puede hacer que no se integre al endometrio esta parte del huevo, no entre por el proceso de colonización e infección a nivel de cervix. Ahí es importante.
Hay algunos otros estreptos como el grupo C y G, ¿no? Se han aislado, sí, a nivel cutáneo, a nivel de faringe, pero el más importante, les digo, es el estrepto del grupo A o Streptococcus galactiae. Entonces, este es un ejemplo, vean, esta es una prueba de bacitracina. Aquí creció el estrepto del grupo A y vean cómo genera esta hemólisis. Este es del grupo C, que también genera un proceso de hemólisis. Y miren, cuando hacemos una prueba de bacitracina, aquí está el C y este es el A. Cuando hacemos una prueba de bacitracina, podemos identificar que hay una sensibilidad a estos antibióticos. Siempre es importante hacer determinación de carbohidrato para saber si es grupo A o si es otro grupo que también puede generar hemólisis, beta-hemólisis. Entonces, decíamos también en la faringe, son menos recurrentes, ¿eh? Yo les diría que del 100% de las faringitis, el 95% son del grupo A. Y bueno, tenemos los del grupo D. Ahorita vamos a ver qué pasa con los del D. Los del grupo D, Faecium y fecalis, los bovis no se consideran dentro del grupo D. Son como, tienen una estructura de carbohidrato diferente que no se puede clasificar como grupo D. Estos microorganismos por sí solos son resistentes a los antibióticos. ¿Por qué? Porque están en el tracto gastrointestinal, están en el colon y todo aquel antibiótico que nosotros tomemos va a sensibilizar a estos microorganismos y entonces ellos no se van a ir con un tratamiento de antibióticos, ellos van a estar ahí y por ello es que han generado un mapa genético de alta resistencia a antibióticos. ¿Qué factores de virulencia tienen los de adherencia? Por eso es que se quedan también en el intestino, ¿no? Tienen otro tipo de polisacáridos que se le llama limo, que es como si fuera una especie de moco, que lo que hace es que la adherencia se quede total en todo en estos tejidos, ¿no? En esta mucosa. Entonces, estos estreptococos se quedan ahí adheridos. Se ha visto que se han alojado también en caries dentales, infecciones quirúrgicas, sobre todo si no hay una buena sanitización en ese lugar, bacteremias, endocarditis, abscesos que son difíciles de identificar. Pero ahí se han visto estos estreptos de grupo D, ¿no? Fíjense. Y de aquí viene la bioquímica de por qué nosotros hacemos pruebas como bilis esculina en este tipo de microorganismos. El estrepto del grupo B, al estar en el intestino liberamos bilis para poder usar todas estas grasas que comemos. La bilis, por lo tanto, este microorganismo va a resistir a la bilis y resiste a altas concentraciones de cloro de sodio, porque estas son liberadas por la vesícula biliar. Entonces, si yo quiero saber si es un estrepto del grupo D, debería de hacer pruebas que me ayuden a saber que resiste, ¿no? Que sigue creciendo aún con bilis y sigue creciendo a altas concentraciones de cloro de sodio. De ahí vienen todo el fundamento de las bioquímicas para identificarlo. Entonces se encuentran en muy bajas cantidades, ¿no? En otros tejidos, como son vías respiratorias, pero sí se encuentran en el colon. Eso es lo más importante. ¿Qué generan estas infecciones? Si están en el colon y se supone que también pueden ser parte de la microbiota, ¿por qué es que generan infecciones de vías urinarias, abscesos intraabdominales, heridas y eso? Bueno, porque infecciones en vías urinarias, sobre todo en mujeres, por la comunicación que está muy cerca, ¿no? La parte de la salida de la uretra y del intestino, ¿no? El ano y la uretra están muy cerquita. También se puede dar porque tengan catéteres o sondas Foley asociadas a la eliminación de orina y o
Si, por ejemplo, tienen un absceso, este absceso no es identificable, está lleno de secreción purulenta y también microorganismos como estos, entonces lo que va a pasar es que cuando se rompa ese absceso, cuando se rompa esa bolsa, se va a liberar, se va a ir a torrente circulatorio y va a generar endocarditis. El tratamiento es mucho más complicado aquí, porque en algún momento se usaba una combinación de penicilinas y cefalosporinas o penicilinas y aminoglucósidos, pero como estas cepas son altamente resistentes a los antibióticos, entonces ya se genera una combinación, que por ejemplo puede ser amoxicilina más clavulanato. Y entonces, esto me ayuda a inhibir la beta-lactamasa de las bacterias y me ayuda a que sea un tratamiento adecuado para ese paciente. Entonces, por su alta resistencia, por su perfil genético que ya tienen de ser muy resistentes a los antibióticos. ¿A qué más se asocian estos estreptos? Los estreptos se asocian con otras especies para generar una sola enfermedad. Por ejemplo, endocarditis pueden ser por varias de estas especies, caries dentales también a la combinación o solos, septicemias, ¿no? En neoplasias, es cáncer de colon precisamente, bovis, y entonces cuando están asociados, es decir, cuando no solamente es una especie, sino son varias, se tiene que dar un mapa de tratamiento de 2 o más antibióticos. Esto es algo que el médico pues tiene que ir evaluando para saber cuál es el mejor tratamiento. ¿Sí? A ver en el chat, pónganme. Infecciones asociadas a estreptococo del grupo B. A ver quién es el que teclea más rápido del grupo. No me llegan mensajes, chicos. Ah, ya. 0, ok. Ajá, bacteremia, meningitis. Acuérdense, ajá. Pero tenemos que ponerle un nombre neonatal, así como le pusieron algunos, siempre. Si es neumonía, tiene que ser neonatal, porque está asociado a tracto genital. ¿Sí? Muy bien, Josué. Ok. Va, perfecto. Diana también, posparto, sepsis posparto. Perfecto. Infecciones asociadas a estreptococos del grupo A. Pongan 3, las 3 principales. ¿De qué grupo? A. Escarlatina, faringitis, piedra. Muy bien. Perfecto. Ya vi quiénes son los que te quedan rápidamente. Vamos entonces con estreptococo neumonía. Estreptococo neumonía, recuerden, no lo clasificamos basado en carbohidrato C. Son cocos gram positivos, son encapsulados, tienen cápsula y siempre están en parejas. A estos no les gusta andar solitos, siempre andan en parejas. O se pueden encontrar en ocasiones en cadenas cortas, pero la mayoría es en parejas. Crecen en agar sangre, sí, pero tienen una hemólisis. ¿Qué tipo de hemólisis tiene el estrepto del grupo de los neumococos? Si A tiene beta, si B tiene beta, si B no tiene, que es gamma, ¿qué hemólisis tendrá estreptococo neumonía? Alfa. Gamma. Alfa.
Muy bien, Ricardo creo que fue el que me habló, ¿verdad? Muy bien. Alfa. Entonces, estas colonias son pequeñitas, son verdes, como les decía, y hay algo interesante dentro de estas colonias. Esto algo interesante se le llama autólisis. Esta autólisis que tienen estos microorganismos solamente la presentan cuando los sembramos en agares. Es decir, por ejemplo, yo les doy a ustedes una cepa pura de Streptococcus pneumoniae, súper bonita para que la trabajen, ¿sí? Y luego deciden que esta cepa la quieren resembrar nuevamente en agar sangre y entonces les va a crecer, sí, un poco menos, pero les va a crecer. Pero si yo quiero hacer un tercer pase de esta cepa, no me va a crecer nada. Tienen un sistema como lo que son nuestras células, como apoptosis, que es una muerte programada. En el caso de los Streptococcus pneumoniae, cuando los sacamos de un entorno fisiológico y los sembramos en medios de enriquecimiento, nos aguantan hasta 2 pases. Después, las bacterias generan esta identificación de no estar en un microambiente y empiezan a generar esta parte como si fuera muerte programada. Entonces se le llama autólisis y ya no la recuperamos. Otra cosa que también nos ha pasado, que luego en el laboratorio, cuando estamos trabajando y que tenemos que hacer pruebas para la identificación de estas bacterias, resulta ser que a mí me dan mi cepa, ¿no? Aquí está, me la dan en el laboratorio para que yo haga pruebas. ¿Y qué creen? Que ya me la dieron con más de 18 horas. Me la dieron como con 24 a 32 horas de crecimiento. Aquí, en el segundo, casi es seguro de que tenga casi nada de crecimiento con nada de crecimiento. ¿Por qué? Porque se desencadenó este proceso de autólisis. Entonces, es muy importante que cuando nosotros trabajamos o nos dan una cepa de Streptococcus pneumoniae, la trabajemos lo más joven posible y con el menor número de pases que tenga esta bacteria, para asegurar que me va a crecer y que voy a poder hacer las pruebas para identificarla. Se ha visto que las cepas virulentas tienen cápsula y las avirulentas no tienen cápsula. Así es como crece. Entonces vean, son colonias, son alfa hemolíticas. Vean que tiene como a veces como si fuera un ombliguito. Y vean cómo se va creciendo. Regularmente hace cuando tienen cápsulas se ve así como mucho más brillante, no mucoide, pero sí un poco más brillante. Y vean cómo se van uniendo las colonias. Así lo van viendo cuando crecen las cepas capsuladas. Luego a veces se ven muy así como si tuvieran hacia adentro la colonia, pero se ve irregular la colonia, no se ve completamente redondita. Este es de una cepa pura, muy bonita, pero que, bueno, obviamente, tiene cápsula. Vean cómo los bordes parece brillante, pero es que es la unión de estas colonias. ¿Qué tiene Streptococcus pneumoniae que hace que sea tan patógena, no? Pues miren, tiene un factor de adherencia que lo va a ayudar a unirse. ¿Cuáles son sus células blanco? Las de la mucosa de vías respiratorias. Tiene su cápsula que la va a ayudar a evadir fagocitosis. Tiene una neumolicina que lo que ayuda a destruir glóbulos rojos. O sea, entonces va a generar también ahí una disminución de conteo de glóbulos rojos. Tiene una neuramidasa que hidroliza glucoproteínas y glucolípidos. ¿De quién? Pues de los tejidos a los cuales va a invadir. Tiene la autolicina, ¿no? Que la usa como división celular
pero que cuando lo hacemos in vitro, obviamente, pues no van a crecer, se mueren. Tienen la proteasa para IgA. Fíjense que la IgA, que es el anticuerpo, es uno de los anticuerpos que tenemos. Esos los tenemos en las mucosas de vías respiratorias y en oftálmica, en las lágrimas. Ahí es donde tenemos esta IgA, que no es tan efectiva como la IgG, por supuesto, pero ahí lo que se busca es que detenga el mayor número de antígenos. Pero resulta ser que este Streptococcus pneumoniae tiene esta proteasa, entonces va a destruir ese anticuerpo. Por lo tanto, pues va a tener libre la cancha para ahí adherirse a esta parte de las mucosas y colonizar. Y tiene una hialuronidasa que destruye tejidos, por lo tanto ayuda a su diseminación. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver cómo las estructuras genéticas están asociadas a cada uno de estos factores de virulencia. De ahí, y si se fijan, no estamos asociados a dónde, al carbohidrato C, estamos asociados a la cápsula y a todos estos factores de patogenicidad que van a generar un proceso infeccioso. Si nosotros vemos la pared del Streptococcus pneumoniae, vean, acá está la cápsula, déjenme poner el pointer. Aquí tienen la cápsula, aquí está el péptidoglicán, que acuérdense que el péptidoglicán es la parte más gruesa de la pared celular de los gram positivos. Aquí tenemos la membrana, ¿sí? Y entonces tenemos la estructura tal cual se puede observar de la pared celular. La cápsula es la otra que tenemos acá. Así se vería la estructura, digamos, de uniones entre cada uno de las moléculas que están generando la pared celular del péptidoglicano y también cómo está el ácido teicoico. Entonces, los factores de virulencia son cápsulas, neumolicinas, perdón. Hay un factor purpúrico que lo que hace en animales es que generan hemorragias. Es decir, genera un proceso de inhibición de formulación de coágulos y entonces genera un proceso de, pues como si tuviera se desangrara. Pero eso es en animales, ¿eh? En humanos no genera ese proceso. Factor de extensión. Este factor de extensión lo que hace es que esta bacteria poco a poco vaya adhiriéndose a más y a más y a más tejidos. Y entonces, si empezó en un tejido, imagínense en esta zona, pues entonces al rato ya va a estar hasta 3 veces más esa zona. Es decir, cómo va generando un proceso de adherencia y de extensión en el daño de estas vías. Y la amidasa, ¿no? Que los ayuda a la división celular. Estreptococo, si yo les dijera, ¿qué crece más rápido? ¿Un staph que un estrepto? Sí, un staph crece muy rápido. Como les decía la maestra Sandy, que, y en la mañana siembro y lo meto en un tubo y lo hago crecer y demás. Sí, en realidad sí, eso sí lo haría. Pero si yo quiero un estrepto para trabajar en la tarde, no me va a crecer. ¿Por qué? Porque primero necesita dar sangre y porque su división celular es más lenta. Entonces ahí tendría yo como profesor que tener un día antes, por la mañana, sembrar la cepa para que al otro día en la tarde ustedes ya tuvieran la cepa de crecimiento adecuado. Entonces, eso es algo también que deben de considerar cuando ustedes ven el crecimiento de estas bacterias. ¿Dónde se queda el Streptoneumonia? Faringe y nasofaringe. ¿Hay portadores sanos? Sí. Y vean qué tan alto es el porcentaje. Del 5 al 75% de la población tiene Streptococcus pneumoniae. No a todos les genera o les detona un proceso infeccioso. Quizás cuando su respuesta inmunológica disminuye, es que se genera este proceso infeccioso. Los niños y los adultos, ¿no? Se han visto que están colonizados y se ha detectado
a los 6 meses de edad que tienen ya una colonización por Streptococcus pneumoniae. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo monitoreo a un niño que puede tener una meningitis? Pues probablemente estos niños que tienen esta colonización no tienen detonado un proceso de enfermedad, sino simplemente está ahí la bacteria. Probablemente sea un Streptococcus pneumoniae no capsulado. Y entonces esto lo que me está indicando es que no es virulento. La enfermedad se debe a que esta bacteria, les decía, y la forma más fácil de aprenderse cuál es el camino del estrepto. Pues fíjense, véanme a mí, si me pueden ver en la cámara. Va de nariz, pasa a nasofaringe, pasa a oído y pasa a meningitis. Entonces ese es el camino. Vías respiratorias, nariz, la parte de nasofaringe que es atrás, la parte de sinusitis, la parte de otitis y luego súbanse a la cabeza y es meningitis. La forma más rápida que ustedes se pueden aprender la ruta de infección de una streptoneumonía. Entonces ellos son diplococos gram positivos, son alfa hemolíticos y aquí tenemos una imagen. Este esquema es muy bonito porque lo que nos dice es cómo están los dos siempre en pareja, siempre en pareja. Y vean cómo en la parte del citoplasma siempre el material genético está distribuido como tal. Vean cómo al dividirse una y otra generan esta adherencia, o sea, están pegaditas. Que las podemos ver separadas, sí, pero les gusta ir en pares. Entonces están pegaditas y así están en unión. 2, 2, 2, 2. Es una parte interesante del Streptococcus pneumoniae. Neumonías, ya les dije, se van a la parte profunda o a la parte alta dependiendo del estado de salud de la persona. Meningitis, pues ya vimos que si atraviesa a través de la cápsula, inhibe toda la respuesta inmunológica, pues claro que van a llegar a generar meningitis. ¿Cómo sabemos en el laboratorio que es un estreptococo pneumoniae? Tiene que crecer en agar sangre y en agar chocolate, igual que todos los estreptos. Solo que, en este caso, para identificar, hacemos la prueba de optoquina. Y si queremos saber si tiene cápsula, pues hacemos una prueba cápsula. ¿Veo? Optoquina es la prueba fundamental para la identificación de Streptococcus pneumoniae. Siempre se irán por penicilinas para el tratamiento de los estreptococos. Siempre. De hecho, cuando ustedes vayan a la diagnóstica, no se hace antibiograma para estreptococos, porque todos hasta el momento en nuestra población han sido sensibles a penicilina. Cuando son pacientes alérgicos, se utiliza otra gama de antibióticos como cefalosporinas, eritromicina, cloranfenicol. Y si estas bacterias siguen siendo resistentes, entonces damos inhibidores de beta-lactamasa, como el que acabamos de ver. Amoxicilina clavulanato es uno de ellos, que seguramente lo han oído, con un nombre comercial como es Augmentin, ¿no? Ese es uno de los tratamientos core para cuando hay resistencia a antibióticos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, y entonces decíamos, empieza con vías respiratorias, puede irse por meningitis o puede generar neumonías en adultos, fiebre, tos, con esputo, es decir, con flemas, ¿sí? Y este de parduzco significa que las flemas son así como entre verdes y grises, así son más o menos esas flemas, ¿no? Y hay dolor en el tórax, es decir, cuando tosen existe dolor a la compresión porque hay un proceso inflamatorio instalado, ¿no? Y se conoce como F, que hay un síndrome de condensación, es decir, que en la parte interna se queda localizado este microorganismo. Entonces, vean, entra la bacteria, ya vimos, por la nariz, acuérdense. Luego se va a la parte de los senos, ¿qué?
Paranasal. Paranasales. Se puede ir a oído y se puede ir a meningitis. Y si se va por la otra ruta, se va nariz, nasofaringe y ahora sí va a la parte de pulmón. Estos son los alvéolos, acuérdense. ¿Cómo se distribuye el árbol bronquial? Ahí de vez en cuando estudienle algo de anatomía para que cuando les ayude a la parte de vías respiratorias y de todo esto. Entonces, recuerden, empezamos por la parte de nasofaringe, llega a nivel de pulmón y entonces la primera rama del árbol bronquial es bronquios. Luego son bronquiolos. Y después son los alvéolos. Y entonces aquí estamos en un alvéolo. Entra, genera un proceso de invasión, aunque lo están fagocitando, pues no lo destruyen por la cápsula, ¿no? Esta bacteria sigue multiplicándose, genera un proceso de moco purulento ahí, ¿sí? Y luego cuando se saca ese moco, es que se genera toda esta secreción pardusca, ¿no? Y ese moco va a llevar también por macrófagos y internamente podremos ver a ese microorganismo. Aquí es un concentrado de infección de vías respiratorias, nada más. Esto solamente es cultural, esto no necesitan verlo. Lo que necesito es que vean que en un proceso de neumonía hay múltiples bacterias que están asociadas, múltiples virus, hongos y algunos otros microorganismos. Nosotros nos estamos enfocando en una neumonía asociada a Streptococcus pneumoniae o Streptococcus piógenes que también lo puede generar, ¿sí? Esa es una visión general de lo que puede suceder. Este es un artículo donde me habla de cómo se tienen las neumonías y dónde caen cada uno de los microorganismos. Y podemos ver que el número 1 en neumonías adquiridas en la comunidad es Streptococcus pneumoniae. Entonces, de ahí su importancia. Cuando este es otro artículo que también habla de esto y vean nuevamente en ese artículo vemos que no identificados son altos, pero después el número de casos es muy alto con Streptococcus pneumoniae. La parte de infecciones de vías respiratorias altas, ¿no? Pues se da por diferentes microorganismos, diferentes. Pero también tenemos que cómo cambia la prioridad. Fíjense, en faringitis, cuando estamos hablando de faringitis, el primero en la lista es piógenes. Si estamos hablando de neumonías, el primero en la lista es Streptococcus pneumoniae. Rinitis son otro tipo de microorganismos que vamos a ver, pero se van dando cuenta que de acuerdo a donde se encuentre localizado este microorganismo, es donde se va a priorizar. Si estamos hablando de sinusitis, el primero también es Streptococcus pneumoniae y se puede asociar o no a infecciones de vías respiratorias con virus y en pacientes con alergia. Algo importante. ¿Qué está sucediendo actualmente? Actualmente, no solamente tenemos problemas infecciosos de vías respiratorias por bacterias. Resulta ser que lo primero que empezamos es con un cuadro gripal. Independientemente del coronavirus, ¿eh? Ahorita estamos hablando de un cuadro gripal, por ejemplo, influenza o un rinovirus. Entonces, ¿qué pasa? Este cuadro gripal me dan tratamientos de síntomas solamente, para el dolor de cabeza, para el flujo, etc. ¿Qué se ha visto? Que después de esto, hay una evolución de proceso infeccioso y de la segunda parte de este proceso infeccioso está asociado a bacterias. Entonces, primero empiezan con gripe y después ya tienen tos y tienen flema, y tienen fiebre,
porque se ha visto que ya se tiene una asociación importante entre virus y bacterias. Y de ahí que entonces esta complicación es importante que el médico identifique. Se queda en la faringe, probablemente sea uno del grupo A. Se va hacia los oídos, probablemente sea un estreptococo neumonía. De ahí que se van aliando, digamos así, estas comunicaciones o estas complicaciones de tratamientos. En el oído, vean cómo estreptococo neumonía. Aquí es un tímpano normal. Vean la membrana perfecta, ¿no? Está rojita, pero no hay un proceso inflamatorio, pero cuando hay